¿De verdad, señores de Canal D y productora de Usha Shahir? ¿De verdad? ¿Qué está pasando? Pues te cuento que hay malas noticias y la historia se está volviendo más turbia. Y ahora se ha filtrado que 2 personajes se van. Los 2 son importantes y al parecer, como se ha filtrado, el papel de estos personajes terminará en esta temporada y ya no estarán en la siguiente. Uno de los actores, al parecer, es el actor que interpreta a Boran, que parece ser que su papel terminará en esta temporada. Y el otro personaje que me da mucho coraje que se vaya es el actor que interpreta a Chain, el amor de Nare, el actor Alper Jankaya. Parece ser que su papel terminará en esta temporada, en el último episodio, en el episodio 63. La verdad no tengo claro si es porque su papel en la serie ha terminado o si porque el actor quiere abandonar por voluntad propia el proyecto, como he leído por ahí. No lo sé. Lo que sí es cierto es que los rumores de su salida son fuertes. Y no me gusta para nada, para nada que se carguen el amor entre Chain y Nare. Dentro de poco tiempo terminará la temporada y tendremos el parón de verano hasta septiembre. El lunes 25 de mayo recuerda que será el final de temporada en su episodio 63. Estaremos atentos porque seguramente salgan más personajes que se van y otros que llegan. En el episodio 61 se han pasado. Alia y el pequeño Jihan son secuestrados, como vimos en el final del otro episodio, pero aunque pensamos que el secuestro era por el exmarido de Meriem, no fue así. Parece que son los búlgaros que por fin vienen por Boran. En este capítulo nos enteramos de que Boran le debe mucho dinero a los búlgaros, unos 15 millones de dólares, y por ello pues tomaron a Alia y al pequeño como para meterle presión. Y bueno, mientras Jihan trata de salvarlos, una desgracia ocurre de nuevo en torno a Nare. Nare sufre un ataque serio en el que su salud estaba en peligro y Sadakat y Chain toman una difícil decisión. Chain, como Nare sigue sin querer firmar el documento para interrumpir su embarazo por el que está en peligro, pues decide tomar la decisión dolorosa de falsificar la firma de Nare para hacerles pensar a los médicos que Nare ha firmado para la interrupción del embarazo. Sadakat, pues llorando, le suplica que sí, que firme, porque la tienen que salvar, que si no se va a acabar muriendo su hija, tal y cual. Y Chain, roto de dolor, decide hacerlo así, a pesar de las consecuencias, y firma el documento. Cuando ocurre la intervención y ya Nare vuelve, pues y se despierta, me rompe el corazón cuando se entera de que ya no está embarazada y cuando se entera de que Chain había sido el que había firmado el documento, más aún me rompe el corazón, porque la pobre no lo va a perdonar tan fácilmente. La verdad, este punto me ha desilusionado tanto este punto de la historia que la verdad se me quitan hasta las ganas de seguir viendo la serie. A mí, como sabéis, si me seguís, me habría escuchado más de una ocasión que a mí la pareja de Nare y Chain me encanta. Me parece una pareja que tenía un feeling muy natural y me encantaba. Y me enfada bastante que los guionistas hayan decidido tomar este rumbo y la cosa acabe mal para esta pareja. Esperemos que no sea así y que Nare y Chain pues no acaben fatal como pareja en la serie. Una vez Jihan ya consigue salvar a Alia y al pequeño, pues se lo llevan a la mansión y allí aún está Meriem, que veremos a ver como Sadakat, que ya tiene el cepillo de dientes que le quitó a Jihan y una muestra del tenedor del niño de Meriem. Veremos a ver si hace la prueba y si se descubre que el hijo de Meriem es de Jihan, ya sería lo que faltaba. Boran, después de pedirle dinero, los 15 millones de dólares, tanto a Esmel como a Sadakat, y de que ninguno de los dos se lo den, pues no le queda más remedio que irse bajo la protección del exmarido de Meriem, de Feyax, y este hombre le dice: sí, tú te quedas conmigo, yo te protejo, porque los búlgaros te están buscando muy enfadados, ¿no? Pues yo te protejo, pero tú a cambio pues me ayudas a recuperar a mi esposa, a Meriem. Boran, como no le queda otra, acepta y ahí se queda bajo la protección del loco ese. 2 locos buenos juntos. Veremos a ver qué hacen ahora. Nare, al salir del hospital y volver a la mansión, tiene la idea en la cabeza, ahora está un poco desubicada y tiene la idea en la cabeza de que todo le ha pasado por culpa de una maldición de lo que le pasó con Oscan. Con esa idea en la cabeza y todo el shock, pues está como que no quiere estar con Chain y le dice lo de la maldición. Obviamente Nare tiene que recuperarse y no está bien y no se quiere acercar a Chain.
Veremos a ver cuándo se le quitan las ideas de la maldición de la cabeza. Y cuando pensaba que algo bueno y positivo iba a pasar al final del episodio, pues no. Resulta que por fin el viejo había cedido a que Kadir se casara con su hija Paquise. Pero resulta que cuando se estaba celebrando allí en la mansión el compromiso, o sea, el pidiendo la mano, digamos, para después casarse, el exmarido de Meryem planea algo e irrumpe en la mansión de una forma arrolladora, nunca mejor dicho. Un hombre en un camión enviado por el exmarido de Meryem atraviesa las puertas de la mansión, va hacia adelante con el coche. En ese momento salían de la cocina Alia, Meryem y Paquise y el camión las arrolla, dejándolas tiradas en el suelo, malheridas, sobre todo a Paquise, que Paquise se queda prácticamente debajo del camión, muy herida. Y así finaliza el episodio. Por lo que se ve en el avance, a Alia no le pasa nada. Lo que no se ve es a Meryem ni a Paquise en los avances. Supongo que estarán bien, pero a lo mejor quizás estén en el hospital o algo. Y también se ve en el avance como Jihan se prepara para enfrentarse al exmarido de Meryem y a los búlgaros, parece ser. También en este avance se ve que pasa algo en relación al bebé de Kaya y Serrín, y no sé si es que le pasa algo al bebé o algo, porque parece que Demir ha hecho algo y Serrín se ve como vestida de negro, así con mala cara. No sé si Demir habrá hecho algo al bebé. Veremos a ver si la temporada al final no termina mal, con Sadakat descubriendo que el niño de Meryem es de Jihan, y termina por ahí el asunto. ¿Tú qué crees que pasará? ¿Cómo será el final de temporada? Por cierto, ya se sabe que la serie Chirkin tendrá temporada 2 y terminará su temporada primera en su episodio 8 de esta semana y continuará después del descanso de verano. Y lo mismo ocurre con la serie Eres a quien amo, que también tendrá temporada 2 y también hará un descanso después de su final de temporada en su episodio 16. Por otro lado, traigo noticias malas de la serie de Linkali, el joven. La serie que estaba interpretada por Melissa Sen y Men Ramazan Demir, pues ha sido cancelada, finalizada, y su final será en su episodio próximo, su episodio 7. En su episodio 6 de este lunes anterior tuvo una puntuación, la verdad, bajita, de 2.31. ¿Estabais viendo este nuevo proyecto de Mer? Por cierto, estuvo bastante apretado el ganador del rating de esta semana anterior. Usad Chehir se quedó a nada, a una milésima de ganarle a este Mercedes Bordara. Pero al final se quedó con el segundo puesto. Y este Mercedes Bordara ganó el primer puesto. Y en el episodio de este lunes tuvo una puntuación Usad Chehir de 12.29. Está bajando, así que veremos si el próximo episodio de este Mercedes Bordara lo supera o no. Si te gustó, dame tu like y nos vemos pronto.